Excelente vida para todos. Yo soy Andrés Esteban Jaimes, profesor en Asuntos de Salud y Estrategia Jurídica. Hoy quiero compartir una reflexión bioética que he titulado El ser humano, una paradoja en sí mismo. Algunas veces me resulta inevitable creer que el ser humano es, por excelencia, una paradoja en sí mismo. Quizás el ser más sublime y quizás el ser más aterrador de la naturaleza. Con frecuencia pienso en el proceso dialéctico de la evolución en torno a los derechos de la persona, pues al parecer dicha evolución tiene fuertes cimientos originarios en la condición guerrerista, conquistadora y cruel del ser humano. Pero sobre todo, me llama poderosamente la atención en el cómo, después de las atrocidades y las consecuencias macabras de tales acciones, los vencedores, los vencidos y terceros mediadores se sientan en la misma mesa a reflexionar sobre lo ocurrido, como si fuera un acto de contrición, para forjar, a partir de allí, los preceptos y pilares en el reconocimiento y garantía de los derechos básicos que fueron vulnerados inhumanamente con las acciones bélicas de las confrontaciones. Debo confesar que, desde mi perspectiva, no deja de parecerme inusualmente paradójico que los grandes avances en torno al reconocimiento y garantía de los derechos humanos, a los postulados bioéticos e incluso a la evolución científica y tecnológica hayan sido el resultado de graves violaciones a las garantías mínimas de las personas. Uno de esos escenarios contradictorios que se presenta como evolutivo en pro de la dignidad y respeto por el ser humano se da con el resurgir, relativamente reciente, de los debates bioéticos sobre la salud y la experimentación en la que participan seres humanos, los cuales tienen como su causa principal y punto de inflexión los cruentos acontecimientos ocurridos entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y claro que resulta una paradoja que los consensos, las reflexiones y el llamado a la conciencia sobre la dignidad humana y el respeto por las personas en sus asuntos más esenciales dentro del ámbito sanitario e investigativo hayan tenido que ser una conclusión humanista de las guerras y las atrocidades generadas por el mismo hombre. No obstante, como ya lo expresé, el ser humano es por excelencia una paradoja en sí mismo, quizás el ser más sublime y quizás el ser más reprochable de la naturaleza. Si algo ha demostrado la humanidad es que los sistemas éticos y jurídicos prohibitivos creados para las diferentes sociedades y en las distintas épocas son el reflejo de los acontecimientos históricos ocurridos en las mismas, pues no es tan lógico regular prohibitivamente situaciones que nunca se han presentado y que a nadie han afectado. En otras palabras, las regulaciones normativas y éticas de naturaleza prohibitiva son el reflejo de la condición histórica y moral del ser humano ubicado en cada contexto histórico de la sociedad. Me permito aclarar que no pretendo hacer una generación sobre la condición humana de las personas como individuos dentro de una sociedad en particular, sino de la condición histórica y moral de cada sociedad como tal. Por ejemplo, no es razonable afirmar que todos los colombianos, en la época de la violencia bipartidista política, hayan asesinado a un rival ideológico, porque eso sería una falacia. Sin embargo, sí se podría afirmar que la sociedad colombiana, en la época de la violencia bipartidista política, se caracterizó por una profunda crueldad con ocasión de los partidos políticos en ese momento histórico. Cuando se analiza la razón de ser de las regulaciones sobre las conductas humanas, se puede concluir con simpleza y contundencia que aquella conducta que se prohíbe es, sin duda, una conducta que se viene realizando de manera sistemática y que, de una u otra forma, afecta a la colectividad. Como mencioné de manera precedente, no se prohíbe aquello en lo que no se ha incurrido. Comprendido esto, y aunque humanísticamente es totalmente cuestionable, podría uno pensar que, desde un razonamiento sociojurídico lógico, cuando la constitución política de un país como Colombia prescribe de manera radical, abro comillas, nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, cierro comillas, artículo 12, en el fondo está haciendo una confesión tácita sobre nuestra idiosincrasia a nivel histórico. La sociedad colombiana ha sido víctima y victimaria de desapariciones forzadas, torturas, penas crueles, inhumanas y degradantes. Y claro que se trata de algo aberrante desde una perspectiva humanista. No obstante, el hecho de que haya existido la necesidad de crear expresamente una prohibición
a todas luces innecesaria desde una comprensión mínima del respeto por el prójimo, lo que en el fondo está revelando es la historia sangrienta de un pueblo como el colombiano. Ojo, igual lógica se podrá utilizar con la mayoría de pueblos sudamericanos. Llevando esta reflexión a lo bioético, bastaría formularse el siguiente cuestionamiento. ¿Era necesario que el informe Belmont de 1978 hubiera sido preexistente para evitar el experimento de Tuskegee, en el cual se conculcaron multiplicidad de derechos fundamentales a seres humanos afrodescendientes para analizar la evolución de la sífilis cuando no era tratada en debida forma, y el cual duró desde 1932 hasta 1972 aproximadamente, casi 40 años? Pareciera entonces que la bioética es una forma conveniente y necesaria de redimir y mitigar la, a veces, cruel naturaleza humana mediante el establecimiento de postulados y percepciones que, prima facie, parecen obvias, pero que la historia misma de la humanidad ha demostrado que para nada lo son. No obstante, como la humanidad es una paradoja en sí misma, el anterior postulado crítico con respecto a la naturaleza, a veces cruel, del ser humano con sus semejantes, se opone a argumentos filosóficos que, aunque reprochables, han resultado aplicados en contextos históricos de crisis. Por ejemplo, el bien general debe primar sobre el particular, o el fin justifica los medios, como dijera Maquiavelo. Es decir, ese razonamiento humano en algunos casos de crisis y situaciones complejas en concreto ha resultado válido para tomar decisiones con fundamento de una ética utilitarista que justifica las mismas, según la claridad y cantidad de beneficios que puedan aportar los resultados, sin importar los daños colaterales que ello pueda generar. Pues, como dice el dicho, no es posible hacer un omelette sin romper los huevos. De otra parte, merece la pena destacar que uno de los problemas frente a esta dimensión poco amable de la naturaleza humana es que, en principio, se ha tratado de solucionar mediante regulaciones normativas de aquello que no requiere ser regulado, pues resulta vergonzoso que un animal civilizado, como cree ser el hombre, a este se le deba prohibir torturar, mutilar o desollar viva a una persona. Tal vez se trate de un razonamiento fatalista, pero en el fondo, si uno se pone a pensar un poco, es cierto que el cruel experimento de Tuskegee ocurrió antes del informe Belmont, que regula asuntos bioéticos frente a los ensayos clínicos. Sin embargo, en el transcurso de este experimento, también ya existía el Decálogo de Nuremberg, así como existía la Declaración de Helsinki, que tuvieron alcance mundial. Mas, sin embargo, ello no bastó para detener ni para hacer que cesara esta barbarie. Incluso, aun si no existiera normatividad o prescripciones normativas en torno a la crueldad en los experimentos con seres humanos, se trata del elemental respeto a un precepto propio de la moral universal como es: no hagas a otro lo que no quisieras que te hagan a ti o a tus hijos. Ni siquiera es necesario saber de bioética para comprenderla. Entonces la problemática resulta mucho más compleja y proporcionalmente compleja es la solución a la misma, pues no se trata simplemente de regulaciones y normas que, a la postre, vienen a tener una aplicación relativa y conveniente según de quien provenga el interés y las fuentes de financiación. Como dice el adagio, abro comillas, antes de creer todo lo que escribe la prensa, hay que saber quién paga la tinta. Cierro comillas. Tal vez se trata de aceptar que los actos de salud, asistenciales, administrativos y o investigativos, deben enmarcarse no solo en los postulados de la eficiencia, la efectividad y la eficacia, sino también en los de empatía y la humanización. Tal vez es un asunto que implica sensibilizar una de las virtudes más sublimes, paradigmáticas y esenciales del ser humano, la bondad. Un gran abrazo para todos.